Hola, mi nombre es Juan Pablo y el día de hoy vamos a analizar el foro temático número 3 de química, que pues tenía como tema de investigación lo que son los óxidos y los ácidos. Entonces vamos a analizar cuál es cada uno de ellos, vamos a ver un poquito su estructura química y también vamos a analizar varios ejemplos de lo que contienen cada este tipo de óxidos. Antes de empezar quiero hacer una aclaración, y es que aunque se diga que son óxidos y ácidos y puede que parezcan cosas distintas, la verdad es que no tienen mucha diferencia, porque lo que corresponde a los ácidos también es un óxido. Es más, los ácidos se les dicen óxidos ácidos. Entonces lo que vamos a ver aquí es los primeros, que son los óxidos básicos, y los segundos, que son los ácidos, ya serían los óxidos ácidos, que sí, pues obviamente aunque se parezcan en algo, tienen una estructura química muy diferente y ya más adelante veremos por qué. Entonces vamos a empezar primero con los óxidos, que pues, ¿qué son? Básicamente son, bueno, también se les dicen óxidos metálicos, ¿no? Y es porque los elementos que tienen todos son de metal, como su nombre lo indica, y pues lo que hacen es combinarse con el oxígeno. Dado que pues, el oxígeno es un elemento muy electronegativo y pues los metales son muy electropositivos, el enlace que se establece es iónico. Pero ¿qué quiere? O sea, el enlace iónico en sí es como cuando dos elementos se cogen, bueno, no sé, creo que son los átomos, sí, son los átomos, y lo que pasa es que la valencia, si recuerdan en la tabla periódica, cada uno tiene un número de valencia, que es como el número en el que están en la tabla periódica, y lo que hacen es robarse electrones para cumplir la ley del octeto. De pronto no está tan relacionado con esto, pero sí quería pues, hacer la aclaración de lo que era un enlace iónico. Seguimos. La fórmula que representa los óxidos ácidos, básicos, es XO, que de pronto algunos los relacionarán con besos y abrazos, pero no tiene nada que ver. X en realidad representa el elemento metálico, y O, que me imagino ya lo conocerán por la tabla periódica, es el oxígeno. Veamos algunos ejemplos de lo que son los óxidos básicos. Aquí hay algunos que encontré en internet y pues solamente los voy a mencionar. Yo, ustedes pues igual tienen el video ahí para por si lo quieren pausar y analizarlos todos. Pero por ejemplo, uno de los más complicados de mencionar para mí era el trióxido de dialuminio, que pues como pueden ver ahí tiene la estructura química, que es dos de, ¿cómo es que se dice? Se me acabó de ir la paloma. Dos moléculas, creo, que son de aluminio, y 3 de oxígeno. Luego está el óxido cobaltoso, que es una molécula de cobalto y una de oxígeno. Y algo que sí me llamó la atención es que en la parte final del lado izquierdo, de la fila izquierda, encontramos los últimos dos que tienen exactamente los mismos componentes. Pero si se fijan, en el penúltimo, que es el óxido estanoso, que tiene el SNO como fórmula química, solo tiene una molécula de oxígeno. Pero, ¿qué pasa si le ponemos otra molécula de oxígeno? Pues se nos pasa ya a óxido estánico. Sí, precisamente estuve mirando un momento y el SN en realidad es el estaño. Sí, creo que es con ñ. Entonces, me llama la atención porque al agregarse una molécula de oxígeno, entonces se vuelve ya más, digámosle así, oxidable. Entonces por eso ya no se convierte, no sigue en óxido estanoso, sino que ya se convierte luego en óxido estánico. Bueno, ya también de pronto tenemos unos que decirles más no es N, como el óxido de calcio, el óxido de zinc, de pronto el óxido mercúrico, y pues ya los últimos que también tienen nombres maluquitos, que son el trióxido de dimanganeso y también el trióxido de dicobalto. Estos son algunos, pero pues como les dije anteriormente, si ustedes quieren pueden buscarlos igualmente en Google, o pues simplemente pueden copiar los nombres que aparecen ahí en pantalla. Ahora seguimos con los óxidos ácidos, que pues igual, que son los óxidos ácidos. ¿Cómo es que se dice? De manera diferente, todo lo contrario, perdón, a los óxidos básicos. Los óxidos ácidos, o también llamados no metálicos, o para los que les gusta usar en nombres complicados, anhídridos, pues ellos surgen de la combinación entre un elemento no metal de la tabla periódica y se junta con el oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que
los elementos que no tienen metales, que son no metales, pues tienen una electronegatividad muy baja. Si lo quieren comprobar, pues pueden mirar la tabla periódica. Y también es que las uniones que se forman entre ellos son covalentes. De pronto me confundí un poquito al principio con lo del anterior de los óxidos básicos, pero sí, en realidad los óxidos covalentes, que son los que corresponden con los óxidos ácidos, son los que se encargan de cumplir la ley del octeto, que era lo que hablaba más atrás. Entonces puede que de pronto me haya confundido y sea en realidad otra cosa en el enlace iónico, pero pues básicamente es eso. Si le falta un electrón, entonces lo que hacen es, cuando se juntan, robarle al que tiene más para cumplir la ley del octeto. Eso es el enlace covalente. Ahora, una característica: estos óxidos, al reaccionar con el agua, forman ácidos oxácidos, pero si se encuentran en presencia de hidróxidos, que es curioso porque en realidad los hidróxidos se hacen es con los óxidos básicos, y pues este óxido básico, al juntarse con el agua, forma un hidróxido. Entonces, si nosotros juntamos un óxido ácido con un hidróxido, pues lo que vamos a estar formando es un tipo de sal, y también se va a generar algo de agua. Vamos a ver algunos ejemplos de los óxidos ácidos. Están aquí algunos, no hay tantos como en los óxidos básicos por algunos problemas que tuve de edición, pero aquí sí podemos ver otras clases, ¿no?, de óxidos, de elementos. Por ejemplo, algo que me llama la atención es que aquí se ven muchos más moléculas de los elementos que en los óxidos básicos, además que por eso se les dice básicos. Y si por ejemplo nos fijamos aquí donde dice anhídrido carbónico, se dice que es CO2, pero si en realidad nosotros somos más simples, el CO2 en sí sería el dióxido de carbono. Pero si ustedes quieren de pronto que les vaya mejor en química, entonces pueden cambiar el nombre de dióxido de carbono por anhídrido carbónico. Tenemos también el óxido de arsénico, que tiene 2 moléculas de arsénico y 3 de oxígeno. Tenemos otro de los nombres maluquitos, que es el trióxido de nitrógeno, que son 2 moléculas de nitrógeno, de nitrógeno y 3 de oxígeno. Y pues así igual tenemos otros. Está el óxido de nitrógeno, también se le dice óxido nitroso, aunque la diferencia es que el óxido nitroso son 2 moléculas de nitrógeno y una de oxígeno, pero aquí es una de nitrógeno y 2 de oxígeno, por eso pues no lo ponen como óxido nitroso. También tenemos el anhídrido de silícico, que pues el SI es el silicio, y el anhídrido clorhídrico, que son 5 moléculas de oxígeno por 2 de cloro. Entonces eso era más que todo lo que quería analizar. Muchas gracias por haber de pronto entendido algo más o menos de los óxidos ácidos. Y no recuerden que Google lo sabe todo. Y pues nada, muchas gracias. Hasta luego.